¿Cómo les va, gente hermosa? Espero que todos estén de lo mejor. Yo aquí les dejo un capítulo más para que disfruten. Capítulo 12. La presidenta. Con Goku. Ya al día siguiente, Goku había pasado por su empresa a ayudar a los trabajadores con lo que se pueda. Él esta vez no quería dejar todo el trabajo sobre las otras personas, aunque fuera el jefe de todo eso. Su noche fue bastante rara. Primero, Kara se le había enojado raramente a su parecer, y sumado a que Dina estaba demasiado pegada a él toda la noche, luego de conseguir información. Al llegar al bar fueron recibidos por un grandulón que no tuvo problemas en dejarlos pasar, ya que al instante conocieron a Kakaroto. Era un bar simple, donde los alienígenas solo querían beber tranquilos. Luego de encontrar a alguien que le brindara información, Dina fue sutil y dijo que si no le decía dónde podrían encontrar a los Infernian, haría que Kakaroto lo desintegre en 2 segundos. Lo que parecía un vagabundo cooperó enseguida. Él pensaba en chantajearlos, pero al escuchar decir que lo desintegrarían se retractó. Dijo que el Infernian no estaba de acuerdo con la ley de amnistía. También les dijo que usualmente se encontraba en una fundidora. Ellos fueron a ver si la encontraban en ese lugar, pero no hubo suerte. El lado positivo de esto era saber que Monel era inocente. Goku estaba ahora en las montañas, ya que quería aprovechar su tiempo para entrenar. Estando en su Super Saiyajin, él había bajado todo su ki, no quería llamar la atención. Él no sabía si alguien de casualidad sabía sentir el ki. Quería mantenerse en esa forma, para sacar el poco desgaste de energía. No era tan brusco como cuando fue a entrenar a la habitación del tiempo con Gohan, era mínimo esta vez. ¿Será que Dai Shinkan no se la había dejado tan difícil? Solo le quedaba comprobar si cuando termine de conseguir de vuelta su fase 3, podrá conseguir su fase Dios, o le llevará el mismo tiempo que a Vegeta. Eso indicaría que conseguiría primero el Blue. Mi poder lo quiero completo, pensaba Goku apretando los puños. Volver a usar el Ultra Instinto era lo que quería. Tanto se esforzó solo para que ahora su nivel sea rebajado. Gravedad aumentada 900 veces, fue la computadora de la máquina de gravedad. L-Corp. Con Kara. Kara al levantarse hizo toda su rutina mañanera, para luego ir a visitar a Lena, ya que había recibido un mensaje de ella que quería verla. Al ver su teléfono pensó que Goku hizo el intento por llamarla, pero al parecer no, de seguro estaba con su amiguita todavía. Los celos la comían por dentro. Hola, lamento venir sin avisar, pero vi tu mensaje que querías verme. Esas flores son hermosas, dijo Kara entrando a la oficina de Lena. Se llaman plumerías, son bastantes raras, dijo Lena sentada en su sofá. Me recuerdan a mi madre, dijo Kara. ¿Tu madre también era escritora?, dijo Lena. Ella le hizo una seña a Kara para que se sentara. Kara solo asintió y se sentó. No, ella era más como una abogada, dijo Kara balbuceando. Bueno, tienes un don con las palabras, el artículo es increíble. Sabía que eras una gran reportera, pero ayer con lo que dijo Goku, pensé que escribirías una crítica de mí, dijo Lena con una sonrisa. Sí, lo intenté, Goku te hizo entrar en razón creo, aún así escribí la crítica, dijo Kara. Dijo Lena. Y mi jefe lo desechó, y me hizo rehacerlo, dijo Kara con algo de fastidio. Eso lo explica, dijo Lena entendiendo el motivo. Lo curioso es que me alegra que lo hiciera, bueno no del todo, ya sabes parte de lo que dijo Goku me hizo pensar. La ley de amnistía es grandiosa, pero también existen alienígenas que no serán tan amables con nosotros, dijo Kara. Lena sonrió. Me alegra que la opinión de tu novio o amante no haya estado sobre la mía, dijo Lena sonriendo. Kara se sonrojó, ella aún no sabía qué eran, pero definitivamente todo iba bien. Lena continuaba hablando. Cuando fui adoptada por los Luthor, adoraba a Alex. Cuando demostró quién era, me destrozó. Intenté hacer de todo para hacerlo cambiar de opinión, pero fue inútil. Al final acepté que algunas cosas no cambian, las personas son malas y no cambiarán. Pero solo nos queda protegernos. Bárbara, Goku y tú, no me juzgaron por todo lo que hizo mi familia, eso es algo con lo que estoy agradecida, dijo Lena con una sonrisa. Kara sonrió a esto. Con Goku. Horas más tarde, Goku se encontraba comiendo luego de haber entrenado 5 horas, ya se había bañado, luego volvió a intentar contactar con Kara para saber si no seguía enojada.
Su respuesta fue que se verían hoy anoche, era una buena noticia para su gusto. Mientras comía él ya tenía puesto su ki de Kakaroto, no era fan del negro, ya que le recordaba a cierto narcisista que usurpaba su cuerpo y quería exterminar todo lo que se moviera. Un escalofrío le recorrió al recordar eso. ¿Por qué será que todos usan mi cuerpo? Pensaba Goku. Él sintió vibrar su móvil, era Bárbara. ¿Sí? Dijo Goku aún comiendo. Goku, primero traga y luego hablas, por el amor de Dios. El tema es que han aparecido, atacaron a la presidenta, o eso intentaron. Por suerte estuvo Super Girl para salvarla, pero secuestraron a una policía. Es mejor que vayas con Super Girl, yo te ayudaré desde la base. Estoy saliendo del parque, dijo Bárbara. De acuerdo, ahí estaré, dijo Goku colgando y colocándose la máscara. Con Super Girl minutos antes. Parque de National City. Todo el sitio estaba lleno de periodistas y gente, para la firma de la presidenta sobre su nueva ley. Super Girl estaba en el aire vigilando todo el entorno por si algo pasaba. Ella estaba muy embobada viendo a su ídola, que era la presidenta, hasta que vio que Bárbara estaba entre el público junto a un rubia, pero a todo eso no vio a Goku, algo raro. Por su parte, Alex también estaba en el público como civil. Todo tranquilo, dijo Alex mirando hacia todos lados. Despejado, con el Daxamita rebelde encerrado, dudo que hay problemas, dijo Super Girl segura de sus palabras. Ella solo le gustaría poder hacer temblar la tierra a su antojo, como hizo Kakaroto, solo para devolverle el susto. En ese momento la presidenta caminó al podio y comenzó. Mi querido pueblo, hace más de un siglo nuestra nación levantó un monumento, la Estatua de la Libertad. Esa estatua está mirando a la isla Ellis, donde miles de inmigrantes llegaron buscando refugios de su país natal, que los rechazaba y no los quería. Pero este país lo aceptó, esa es nuestra historia, nuestro pueblo, este día será parte de esa historia. Ahora, ninguno de los visitantes extraterrestres serán unos extraños obligados a ocultarse de un hostil mundo, se les otorgarán los mismos derechos y privilegios que los ciudadanos. Ahora, si alguien es tan amable de darme un bolígrafo, terminó de dar su discurso la presidenta. La presidenta estaba firmando, cuando la hoja se prendió fuego. Super Girl fue rápida y voló para apagar el fuego, pero se distrajo con la presidenta y fue neutralizada por la Infernian. Alex se acercó apuntando con su arma, pero de mucho no sirvió, ya que fue mandada a volar por una bola de fuego a la fuente de agua del parque. Luego Magie se había acercado apuntando con su pistola, pero la Infernian quemó el arma y luego la tomó del brazo, dando un giro que creó un círculo de fuego y así escapó del lugar. Super Girl por su parte estaba reincorporándose, dio un giro a super velocidad y apagó el fuego que la cubría. Ella corrió hacia Alex, que estaba saliendo de la fuente. ¿Estás bien?, preguntó Super Girl. Sí, pero ¿dónde está Magie?, dijo Alex. Momentos después. Así que el Daxamita no era el atacante, dijo Jon, que ahora estaba en la escena donde todo ocurrió. No, todo es mi culpa, y ahora la detective Sawyer desapareció, dijo Super Girl frustrada. No solo fue tu culpa, fue culpa de todos, dijo Alex intentando que su hermana se calme. No, pero si no me hubiera cegado por la ira que siento por Daxam, habríamos seguido buscando a la verdadera asesina. Pero baje la guardia y la presidenta casi muere por eso, la presidenta. Eso es como traición nacional, dijo Super Girl. Entonces le das la razón a Kakaroto, dijo Alex. Puede que sí, dijo Super Girl, no contenta de tener que darle la razón. Ya, miren esto, cortesía de las cámaras de seguridad, dijo Jon mostrando el rostro del atacante. ¿Se identificó al atacante?, preguntó Jon. No, pero yo la reconozco, dijo Alex. ¿De dónde?, dijo Super Girl. Bueno, antes que Alex pudiera decir algo, fue interrumpida por la llegada de Kakaroto. Kakaroto apareció al lado de Super Girl y Alex, haciendo que éstas den un brinco del susto. Jon por su parte no se asustó, pero se sorprendía de ver cómo este aparecía repentinamente. Hola, dijo Kakaroto saludando con la mano. Kakaroto, creo que dijo Super Girl, pero fue cortada. No importa, estamos juntos, ¿verdad? Y creo que yo no estaba esperando una disculpa, dijo Kakaroto con una sonrisa. Super Girl sonrió al ver cómo le sonría Kakaroto, era contagiosa esa sonrisa. Solo vine a decir que creo que sé dónde estarán. En la fundidora, dijo Kakaroto.
¿Se puede saber cómo averiguaste eso? Dijo Jon intrigado. Visité un bar alienígena, y le pedí amablemente a un sujeto que me diera toda la información, dijo Kakaroto con una sonrisa. Amablemente, pensaba dudosa Alex con una sonrisa, ella creo que ya se imaginó a quien interrogó. Está bien, enviaré agentes con ustedes, tienen que tener apoyo, dijo Jon. No hace falta, dijo Kakaroto simplemente. Jon lo miró intrigado. Con sumergirlo conmigo, es más que suficiente para detener a un solo sujeto, dijo Kakaroto. Él estaba sintiendo dos ki en la fundidora que visitó anoche, uno era de un humano y el otro claramente era del Infernian, era extremadamente bajo su ki, por no decir que era lo mismo que el de un humano, solo sería un toque y eso bastaría. Supergirl sonrió, a pesar de llevarle la contra, Kakaroto la tenía en cuenta. Está bien, trabajaremos juntos, dijo Supergirl con una sonrisa. Bien, toma mi mano Supergirl, esto será más rápido que usar mi nube voladora, dijo Kakaroto extendiendo su mano. ¿Nube voladora? Dijo Jon algo extrañado. Alex también se quedó pensando, pero luego actuó rápido. Iré con ustedes, dijo Alex. Alex no, es peligroso para ti, dijo Supergirl. Déjala que venga, no hay de qué preocuparse, dijo Kakaroto. Alex sonrió y tomó la mano Supergirl, que solo rodó los ojos. Fundidora. Los tres habían aparecido a cierta distancia de la fundidora. Wow, esto da un pequeño mareo, aparecer en un lugar de la nada, dijo Alex. Supergirl solo le dio la razón. Cuesta acostumbrarse al principio, pero los portales interdimensionales, dijo Kakaroto. Alex y Supergirl se miraron al mismo tiempo. Están ahí adentro, dijo Kakaroto apuntando. Supergirl usó su visión y logró ver a Maguire y al Infernian. Kakaroto tenían razón. Bueno, ¿qué hacemos? Dijo Alex, ella era la única humana ahí. Intenta entrar por detrás y sacar a Maguire, dijo Supergirl mirando a Alex. Kakaroto estaba caminando hacia la puerta principal para hacerla volar de un puñetazo, pero Supergirl. Yo me encargo de esta pelea, dijo Supergirl abriendo la puerta cuidadosamente. No es justo, dijo Kakaroto, sus ganas de pelear le estaban ganando. Si le pido a Superman para pelear estará mal, pensaba Kakaroto. Ambos entraron y vieron a la Infernian esperándolos. Miren quién vino, las mascotas del gobierno, dijo la Infernian. Kakaroto no dijo nada, solo se quedó cruzado de brazos, esto era aburrido. Así que los dos se rehúsan a ayudar a los suyos y prefieren, es una por ti, me caías bien, dijo la Infernian mirando de forma atrevida a Kakaroto. A Kakaroto le agarró un escalofrío. ¿Qué le sucede a las mujeres de este mundo?, pensó Kakaroto. No estamos en contra de ellos, dijo Supergirl. Aún no, pero he visitado media docena de planetas como este, ¿y sabes qué tienen en común? Los locales encierran a cualquiera que sea diferente por prejuicio y por miedo, por algo ustedes dos esconden sus identidades, saben que los humanos repugnantes no son de fiar, dijo la Infernian en frente de Supergirl. No, es porque criminales como tú no son de fiar, dijo Supergirl que le lanzó su visión de calor al cuello, pero esta fue absorbida. En todo ese momento Alex liberó a Maguire que estaba detrás. Ya estaban por esconderse cuando vieron cómo la Infernian absorbía el poder de Supergirl. Veamos qué tan super son, dijo la Infernian liberando una bola de fuego gigante que fue hacia atrás. Alex. Gritó Supergirl sorprendida. Cuando la explosión pasó, Kakaroto estaba de brazos cruzados como si nada hubiera pasado. Algo que odio es cuando juegan sucio, dijo Kakaroto. Gracias Kakaroto, dijo Alex suspirando, esa bola de fuego las hubiese desintegrado. Él solo asintió. Supergirl y la chica Infernian con sus manos envueltas en llamas empezaron una pelea cuerpo a cuerpo. Supergirl logró retenerla por la espalda. Pero la Infernian comenzó a calentar de sobremanera sus manos, lo suficiente como para que le afectara a Supergirl. ¿No te gusta el calor?, dijo burlonamente la Infernian. Supergirl la soltó y liberó su aliento gélido, encerrándola en una capa de hielo. La Infernian usó más calor para liberarse del hielo, ya libre, soltó su visión de calor hacia Supergirl, que la envió a estrellarse contra unas columnas. Sería mejor que la ayudes, dijo Maguire notando que Kakaroto solo estaba de brazos cruzados. ¿En dónde están esas humanas? O puede que me encargue de ti primero, dijo la Infernian mirando a Kakaroto.
La Infernian calentó una bola de fuego bastante grande, quería freír a Kakaroto y las humanas que estaban detrás de él. «Toma esto», dijo la chica de fuego. Kakaroto solo cerró los ojos, asustando a las chicas. Pero de un momento a otro Kakaroto abrió los ojos de golpe y la bola de fuego desapareció. «¿Qué diablos hiciste, fenómeno?», dijo la Infernian sorprendida. «Tu pelea no es conmigo», dijo Kakaroto aún de brazos cruzados y con una sonrisa. En ese momento Super Girl volvió, esquivando otra bola de fuego que salió afuera incendiando el bosque. Super Girl comenzó a girar en círculos para que la Infernian se quedara sin oxígeno. «Esta cayó acabada, todo terminó». «¿No sabías que eras a prueba de fuego?», dijo Super Girl mirando a Kakaroto. «No lo soy», dijo simplemente Kakaroto. «¿Y cómo explicas que sobreviviste al fuego?», dijo Super Girl confundida. Sus ataques se podían desintegrar fácilmente, por no decir que de un soplido, solo expulse algo de mi ki, dijo Kakaroto como si fuera lo más común del mundo. «Estupendo todo, pero la bola de fuego que este perro está haciendo que todo el bosque se queme», dijo Alex apuntando a la ventana. El bosque ya estaba incendiado casi como si fuera una manzana. «¿Puedo apagarlo?», dijo Kakaroto. Este salió del edificio, estiró su mano en dirección al fuego, confundiendo a todos. «¿Qué va a hacer?», dijo Maggie. Antes que alguien dijera algo, escucharon como si viento azotara todo el lugar. Ellos lograron ver como de la palma de Kakaroto una ráfaga de viento hizo que todo el fuego se disipara. «Goku, Goku», decía Oráculo por el comunicador, olvidando por un momento los nombres claves. Ese temblor hizo que la visión que tenía Bárbara por las cámaras de su máscara se perdiera. «Estoy aquí, Oráculo», dijo Kakaroto. «Gracias a Dios, se había cortado la comunicación con ese despliegue de poder que hiciste», dijo Oráculo. Ella vio como Goku había repelido los dos ataques de fuego y decir que quedó sorprendida era poco, él no se había esforzado en nada. «Pero si no expulse nada de poder», dijo Kakaroto confundido. Bárbara del otro lado quedó con la boca abierta. «¿Bromeas? La cámara tembló por completo y acabas de apagar medio bosque solo con la palma de tu mano», dijo Bárbara sin creer lo que no expulsó poder. Antes que Goku dijera algo ella habló. «No digas nada, quiero ver tu fuerza por mi cuenta, con la máquina que estoy construyendo, solo me falta un par de cosas», dijo Oráculo, ella ver todo con sus ojos. «Nos veremos mañana», dijo Oráculo. Ver todo lo que podía hacer Goku la sorprendía cada vez más, sabiendo que aún no vio ni la punta del iceberg. «Kakaroto, eso fue asombroso, ¿cómo fue que lo hiciste?», dijo Super Girl como una niña. Kakaroto se apenó, él no había hecho la gran cosa. «Bueno, no hice mucho, solo lancé una ráfaga de viento para disipar el fuego», dijo Kakaroto aún apenado. Ellas quedaron asombradas, solo era un juego lo que hizo, y lo que faltaba por ver. «De verdad son increíbles», dijo Maggie, con la adrenalina subida de tono. En eso llegaron agentes de la DO para llevarse a la Infernian y luego reparar todo lo dañado. «Bueno, creo que el apoyo llegó por si acaso», dijo Alex yendo a dar las órdenes a cada agente seguida por Maggie. «Sabes, es raro que no te metieras a ayudarme en la pelea cuando ella me mandó a estrellarme contra las columnas, ¿acaso no pensaste que me lastimó?», dijo Super Girl curiosa. Kakaroto y le sonrió. «¿Por qué dudaría de tu fuerza? Esa pelea era tuya y no necesitabas ayuda, aparte sé lo que es un golpe que pueda causar daño, eso a ti no te lastimaría», dijo Kakaroto mirándola. Super Girl sonrió. Kakaroto no dudó de ella en la pelea, cada vez le agradaba más Kakaroto. «Entonces se puede decir que lo logramos», dijo Super Girl con una sonrisa. «Sí, lo hiciste, yo no», dijo Kakaroto. «Ey, no te quites mérito», dijo Super Girl golpeando su hombro. Kakaroto rió. «Creo es momento de que liberen a Monel, ya que él no hizo nada, todo lo que sabía fue gracias a él, aunque yo desde un principio sabía que él no era el culpable», dijo Kakaroto. «Monel, así que ese es el nombre del Daxamita. Claro, él nunca lo juzgó como yo lo hice», pensó Super Girl algo apenada. «Sí, debo hablar con él y disculparme, lo liberaremos mañana, lo prometo», dijo Super Girl. Kakaroto asintió y estaba por irse, cuando escuchó hablar de nuevo a Super Girl.
Pero también quiero pedirte disculpas, por hacerte enojar, discutirte y no tomarte la palabra, no me comporté como se debía, dijo Supergirl mirando el suelo. Ella sintió como una mano tomaba su hombro y la otra le tomaba la mejilla. Ella cuando levantó la vista por momento sintió que estaba a solas con Goku. Esa ternura le recordó a él, pero no podía ser cierto, Goku estaba en su departamento. Kakaroto sonrió, era lindo verla actuar como una niña. Esa sonrisa, por Dios estoy alucinando. Pensó Supergirl. No tienes por qué disculparte, me enteré que estabas emocionada de que fuera un kryptoniano al igual que tu primo y tú, pero resultó ser de Daxam, y sabes que él aún no se enteró de lo que pasó con su planeta, así que procuro estar ahí si me necesitas, dijo Kakaroto. Esta vez Goku tenía ganas de sacarse la máscara ahí mismo, pero tenía que aguantarse, era verdad lo que decía Bárbara, no podía sacarse la máscara y decir hola soy Goku como si nada pasara, eso traería consecuencias. Gracias, y sí, me gustaría que estés cuando lo liberen, dijo Supergirl. Kakaroto asintió. Bueno chicos, hay que irnos, los agentes se encargarán del resto, dijo Alex regresando con Maggie. Sí, tengo que hablar con Jon sobre la liberación del Daxamita, dijo Supergirl. ¿Las llevo? Dijo Kakaroto extendiendo su mano mientras colocaba 2 dedos en su frente. Creo que sería mejor que voláramos, tu técnica me da dolor de estómago, dijo Supergirl. No tengo muchas ganas de volar, tengo hambre, dijo Kakaroto. ¿Y qué esperas? Que te pidamos un taxi, dijo Maggie jugando. Mejor que eso, dijo Kakaroto con una sonrisa. Él vio el cielo, confundiendo a las chicas. Hasta que ella vieron como un borrón dorado rápidamente se posó a un costado de Kakaroto. Es una nube, dijo Alex consternada. Espera, es dorada, ¿no es aquella anomalía que detectaron los radares? Dijo Supergirl también consternada. Ella se acercó junto a Alex a la nube, intentando tocarla, pero la traspasaban. Es una nube común y corriente, ¿esto dices que te llevará? Dijo Supergirl confundida, parecía una broma. Kakaroto sonrió, pegó un salto y cayó sentado en la nube como si fuera normal. Si alguien quiere venir conmigo, suba hacia mi espalda, dijo Kakaroto con una sonrisa. Pero ¿cómo es posible que te hayas subido, si yo la traspaso? Dijo Alex confundida. Es simple, solo aquella persona de corazón puro podrá usar esta nube. Fue un regalo de uno de mis mejores maestros, dijo Kakaroto con nostalgia. ¿Me estás diciendo que mi corazón está lleno de maldad? Dijo Supergirl. No necesariamente, puede que tengas pensamientos impuros, dijo Kakaroto sonriendo. Tú y tus cosas mágicas, dijo Supergirl como una niña. Ven Alex, veamos si esa nube me puede seguir el ritmo, dijo Supergirl cargando a Alex en su espalda. Maggie se subió a la espalda de Kakaroto. Supergirl despegó rápidamente, Kakaroto hizo lo mismo. Agárrate fuerte, dijo Kakaroto que veía como Supergirl volaba enfrente de él. Maggie hizo lo ordenado y se aseguró de no soltarse. Supergirl volaba con Alex adelante como si fuera un carrera. ¿Ves? Una nube no podría alcanzarme, les estamos ganando, dijo Supergirl. Pareces una niña, dijo Alex divertida, a ella le encantaba volar. Hasta que vieron como una estela dorada las adelantó girando en espiral. Mi nube se aburre kryptoniana, dijo Kakaroto jugando. Por su parte Maggie estaba a punto de largar toda la comida del día, no pudo ni contar cuántas vueltas dio aquella nube. Ya verás, dijo Supergirl, esto ya era serio para ella. Alex solo rodó los ojos. D.O. Llegaron en menos de 5 minutos a la D.O., los llegaron al mismo tiempo, claramente nadie usó una velocidad acelerada, Alex sería desintegrada y Maggie se caería de la nube. Entonces quedó en un empate, dijo Alex bajando de la espalda de Supergirl. No puedo creer que esa nube me alcanzara, dijo Supergirl con un puchero. Todos rieron menos Maggie que necesitaba ir al baño urgente. Nunca se suban a esa nube, dijo Maggie aún mareada. Kakaroto rió nervioso, él se había pasado con la velocidad y las vueltas. Bueno, nos veremos luego, dijo Kakaroto poniendo 2 dedos en su frente. Espera Kakaroto, no quieres brindar, y aparte, dejarás a tu nube aquí, dijo Supergirl. Tranquila, tengo cosas que hacer, y sobre la nube se irá sola, dijo Kakaroto que se despidió con la mano y desapareció. Ellas lo vieron desaparecer con una sonrisa, luego también notaron como la nube voladora en un pestañeo se fue.
Magugie por su parte también se despidió y salió acompañada por unos agentes. Y bien. Creo que hay alguien en tu casa que te debe de estar esperando, dijo juguetonamente Alex. Kara se sonrojó, era verdad, Goku hoy la estaba esperando para salir. Iré a Katko a dejar mi reportaje sobre lo de Olla Snapper y luego iré volando con Goku, dijo Kara. Alex solo asintió con una sonrisa, su hermana se veía emocionada esta vez, no como cuando estuvo con James. ¿Cómo traes a mi hermano Goku? Espero llevarme una grata sorpresa cuando te conozca, pensaba Alex. Con Goku. Este había vuelto a su apartamento, apareció en la sala, fue a ducharse rápido y cambiarse, esta noche tendría que estar preparado para su cita, trató de vestirse lo más elegante posible, sin llegar al extremo de usar corbata o un moño. En su mundo las citas para no existían, y si la relacionaba con algo, era comer junto a Milk, eso era lo más parecido a una cita. Ay, qué difícil es este mundo, pensaba Goku algo tenso. Él ya listo, salió de su apartamento directo a Katko a recoger a Kara. Con Kara en Katko. Kara fue rápido a Katko después de irse de la DO, para dejar su reporte a Snapper Car, pero se cruzó a James y este le dijo que le dejara el reporte, él se encargaría. Además era el jefe ahora, así nada malo podría pasar. En ese momento recibió un mensaje de Goku, preguntando dónde estaba para ya verla. Ella le dijo que estaba en Katko, que luego de que saliera de ahí iría a su departamento a cambiarse, pero sus dedos pararon de teclear cuando estaba saliendo del edificio y vio a cierto sujeto con peinado de palmera, ella quedó helada, se veía tan guapo. Goku estaba vestido con una remera blanca tallada a su cuerpo, unos pantalones de mezclillas también ajustados a sus piernas y unos tenis blancos. Goku, dijo Kara no creyendo que Goku ya estuviera ahí. Hola Kara, dijo Goku con su sonrisa habitual, haciendo que Kara se sonroje más. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Dijo Kara. Pues te vine a buscar, vine en moto, se me complicó un poco pero me las arreglé, hace mucho que no conducía y menos una moto, soy más de autos, dijo Goku algo apenado. Autos voladores, pensó esto último. Kara sonrió, era lindo verlo a Goku apenado, era como un niño intentando explicarle las cosas a su madre. ¿Y de dónde sacaste la moto? Dijo Kara. Fue un regalo de Bárbara y Dina, les costó dármela ya que no pensaban que yo conducía, dijo Goku. Kara se aguantó los celos, el regalo no fue solo de Bárbara, sino de tal vez dos mujeres que le gustaban a Goku. Sorel, deja de imaginar cosas, pensó Kara, no quería arruinar su noche. Goku la miró extrañado. ¿Estás bien, Kara? Dijo Goku notando la inseguridad en su mirada. Bárbara le había enseñado cosas sobre las mujeres que él nunca supo, cómo tratarlas, cómo conocerlas mejor y que no cometas errores tontos, pero que de todas formas sea el mismo. Sí, no pasa nada, dijo Kara viéndolo. Goku la tomó de las manos y la miró a los ojos. Kara, quiero que sepas que no quiero que tengas dudas sobre lo que estamos empezando, estoy comprometido con esto, y nada me va a hacer cambiar de opinión, dijo Goku. Los consejos de Bárbara estaban dando su fruto. A Kara le estaban por salir lágrimas de la felicidad, escuchar eso de Goku la tranquilizaba, se alegraba de haberlo conocido. Goku, dijo Kara. Entonces, vamos. Dijo Goku con una sonrisa. Ella sonrió, y asintió, lo tomó firme de la mano. Era curioso, con Goku sí podía tomarlo sin miedo a romperlo, ¿será por su estado físico? ¿Te dije alguna vez que tu sonrisa tiene poderes? Dijo Kara viendo los labios de Goku. Goku se apenó. Si tú lo dices, dijo Goku riendo con una mano detrás de su cabeza. Ellos se subieron a la moto, y en un instante aceleraron para perderse de vista. Momentos después. ¿Es este lugar, Kara? Dijo Goku mirando alrededor. Era una plaza grande llena de tiendas, locales y restaurantes, era un lugar hermoso, acompañados de simples farolas que iluminaban el camino junto a la luz de la luna de aquella noche. Sí, este es el lugar, me gusta venir de vez en cuando con mi hermana a comer y disfrutar del ambiente, dijo Kara mirando el lugar. Si quieres podemos ir a otro lugar, si este no llama tu atención, dijo Kara notando cómo Goku miraba todo. No, Kara, este lugar está bien, ven, vamos a que hay, yo nunca estuve aquí, dijo Goku sonriendo. Kara sonrió y se dejó llevar por Goku. 2 horas después de pasear por el lugar. ¿Te parece si vamos a comer? Preguntó Goku, su estómago ya empezaba a hablar. Sí, a mí también me entró el hambre, ¿ya viste un lugar que te guste? Dijo Kara viendo a Goku.
Claro, ven, dijo Goku agarrando de la mano a Kara. Ella rió. Goku cuando se trataba de comida era un completo niño. Ellos llegaron a un restaurante con mesas al exterior, ellos tomaron asiento y en segundos llegó el mesero dejando la carta de presentación. ¿Qué vas a pedir tú?, dijo Kara viendo también la carta. Podría pedir todo, dijo Goku. ¿Qué?, dijo Kara. ¿Qué?, dijo Goku. Podríamos pedir unas pizzas tamaño gigante, junto a lo que quieras tomar, luego vamos pidiendo más si te quedas con hambre, dijo Goku. Él no quería dar una mala impresión pidiendo de todo al principio, lo que él no sabía es que Kara también podía comer mucho. Me parece bien, déjame ver, dijo Kara. Luego de pedir la comida y esperar a que se la traigan, ellos comieron como si no hubiese un mañana. Ambos se sentían cómodos, sin notarlo ellos comían sin saber que llevaban más de 60 platos juntos. Uf, estoy satisfecho con toda esta comida, dijo Goku. Sí, yo también, dijo Kara. Los meseros poco a poco se iban llevando los platos que fueron dejando. Tú siempre has vivido acá, ¿verdad, Kara?, dijo Goku. Sí, desde que tengo memoria, siempre estuve en esta ciudad junto a mi hermana, somos inseparables nosotras dos, dijo Kara con una sonrisa. Alex, ¿verdad?, preguntó Goku sin querer confundirse. Sí, ella ya quiere conocerte, le dije que caíste bien a Clark y eso la sorprendió, dijo Kara riendo. Kara sacó su teléfono y le mostró una foto de ella y su hermana. ¿Por qué tenías cara de enojada?, preguntó Goku curioso. Lo que pasó fue que Alex me estuvo ocultando donde trabajaba durante bastante tiempo, y me molesta cuando me ocultan algo, pero ella dijo que lo hizo para protegerme, dijo Kara viendo a Goku. Goku sudó frío, ¿qué podía decir él en esta situación? Para su suerte alguien habló detrás de Kara. Siempre fue para tu bien, dijo alguien de repente. Kara se dio vuelta reconociendo la voz. Alex, dijo Kara sorprendida de ver a su hermana ahí. Parece que te alegras mucho de verme, dijo burlonamente Alex. No, solo es que no te esperaba a ti en este lugar, dijo Kara. Ella estaba a medio girar en su silla. Sí, ya sé que no esperabas verme, porque tienes un mejor compañía, ¿o me equivoco? ¿Vas a presentarnos o no?, dijo Alex, dándose la clara idea. Kara se sonrojó, pero luego reaccionó. Goku, ella es Alex, mi hermana de la que te hablé, dijo Kara parándose de la silla. Hola Alex, bueno, mi nombre ya lo sabes, Kara me estaba hablando de ti, dijo Goku con su sonrisa. Espero que cosas buenas, dijo Alex observando a Goku. Tenía que admitirlo, Kara se sacó la lotería con este hombre, ella le había hablado maravillas sobre Goku. Ella también habla mucho sobre ti, maravillas, dijo Alex con una sonrisa. Goku se apenó y ni qué decir de Kara, su rostro había alcanzado el color de su capa. Alex, gritó Kara, haciendo reír a Alex. Ella me estaba por contar de qué trabajabas, dijo Goku. Trabajo de policía, dijo Alex inventando rápidamente. Goku por dentro rió, era divertido ver qué mentira decían. Alex, ¿tú qué haces por aquí?, preguntó Kara, para salir de la incomodidad. Nada, solo estaba de paso, fui a dejar a Win en su casa, al pobre le pasaron 10 taxis y ninguno le paró, dijo Alex riendo. Kara rió también. ¿Por qué no te quedas a comer el postre? No te hagas problemas por los gastos, dijo Goku. En este mundo el dinero sí le sobraba. Alex se sorprendió por la repentina propuesta, Kara solo sonrió al ver la cara de Alex. No lo sé, yo solo estaba de paso, no quiero arruinarles su cita, dijo Alex. Si a Kara no le molesta, a mí tampoco, dijo Goku con una sonrisa. Por mí está bien, dijo Kara sonriendo. Espérenme aquí, iré adentro a buscar una silla, dijo Goku yendo a pedir otra silla al establecimiento. Alex y Kara solo le asintieron, y tomaron asiento. Veo que no exagerabas con lo de que es un amor, dijo Alex jugando con Kara. Sí, es un amor, se preocupa por ayudar en todo, dijo Kara. Alex sonrió, Kara esta vez se veía feliz. Ellas pasados unos momentos notaron que Goku no volvió. ¿Le habrá pasado algo? Es raro que tarde tanto para buscar unas sillas, dijo Kara algo impaciente. Capaz fue al baño, no te desesperes, o incluso fue a pedir más postres, dijo Alex. Puede ser, él come bastante, dijo Kara ahora riendo. No te rías mucho, yo conozco a alguien igual, dijo Alex cortándole la risa a Kara.
Espera, creo que escucho algo que viene de adentro, dijo Kara volteando y viendo la puerta del restaurante. Denme todo el dinero y a nadie le volaré la puta cabeza. Dijo un hombre que estaba apuntando con arma dentro del restaurante y su compañero apuraba al señor que estaba detrás de la caja que tenía el dinero. Kara activó su visión y notó que Goku estaba adentro tomando una silla, mientras agarraba un par de bocadillos de lo más tranquilo. ¿Qué sucede, Kara?, dijo rápidamente Alex al notar el rostro de preocupación de su hermana. Goku está ahí adentro, junto a 2 sujetos que están armados, intentando robar el dinero, dijo Kara preocupada a más no poder. Alex sacó su arma reglamentaria, preparada para entrar. Rápido, ve a cambiarte, si están armados esto se puede complicar, dijo Alex. Kara asintió hasta que su super oído volvió a escuchar lo que pasaba. Tú, cabeza de palmera, al suelo o lo que estará rodando ahí será tu cabeza, dijo el segundo asaltante, frenando en seco a Goku. Con Goku minutos antes. Goku había entrado al restaurante, fue con uno de los meseros para preguntarles dónde podía sacar un silla de más para llevar afuera. El mesero le dijo que vaya pasando el buffet, que ahí detrás había sillas sobrantes. Goku fue a buscar las sillas sin ningún problema, pero de regreso se quedó confundido al no ver al sujeto que te servía la comida del buffet. Qué raro, el sujeto de la comida no está. Bueno, más comida gratis, pensó Goku. Su hora de comer fue interrumpida por un alboroto que se escuchaba adelante. Él fue a ver qué pasaba hasta que un sujeto lo paró en seco. Tú, cabeza de palmera, al suelo o lo que estará rodando ahí será tu cabeza, dijo un asaltante. Goku lo vio de pies a cabeza, él no podía usar sus poderes, tampoco se podía dejar disparar, eso sería rebelarse. Que no me escuchas, estúpido, dije al suelo. Dijo el sujeto que le estaba apuntando a la cabeza a Goku. ¿Por qué no se van de este lugar?, dijo Goku seriamente. La gente que estaba en el suelo veía la situación anonadada. Va a hacer que lo maten, dijo una persona que estaba de rehén. ¿Y tú quién eres para decirnos eso?, dijo el compañero que se acercó intentando empujar a Goku, cosa que no pudo. Voy a contar hasta 3, para que se vayan y no molesten más a estas personas, dijo Goku seriamente. ¿Tú escuchas lo que dice este idiota?, dijo uno de los asaltantes mirando a su compañero. 1, dijo Goku. Se cree muy gracioso, dijo el compañero. Lo van a matar, dijo una mujer. 2, dijo Goku. Ya me cansé de tus bromas, maldito idiota, dijo uno de los asaltantes colocándole el revólver en la cabeza a Goku. Vuélale la cabeza, dijo su compañero, que estaba a un costado. Yo les avise, pensó Goku. Él tomó rápidamente la muñeca del sujeto que le estaba apuntando, se la dobló como si no fuera nada, provocando que el sujeto diera un grito de dolor. Maldito, dijo el compañero que le apuntó con el arma. Goku sujetó de la ropa al sujeto que le había doblado la muñeca y lo arrojó contra el que le estaba apuntando, haciendo que ambos caigan al suelo. Se los dije, dijo Goku viéndolos, él había pateado sus armas para que no las volvieran a agarrar. La gente ante esto se levantó del suelo y comenzaron a aplaudir y ovacionar a Goku, el cual se apenó con Kara y Alex. Alex, al notar que Kara nunca se movió, decidió adelantarse. Kara, al notar eso, fue con su hermana. Ella escuchaba a la gente gritar pero no de pánico. Al abrir la puerta vieron a Goku con una mano detrás de su cabeza, a 2 sujetos en el piso y a la gente a su alrededor. ¿Qué nos perdimos?, dijo Kara confundida. Alex se encogió de hombros al no saber. Goku, al ver que Kara y Alex, se acercó a ellas. Hola chicas, perdón por la demora, pasaron cosas, dijo Goku riendo algo nervioso. Yo preguntaré, dijo Alex, que fue a hablar con el encargado del lugar. Luego de que Alex le preguntara lo que había ocurrido, ella pidió ver lo que pasó por cámaras de seguridad. Kara aprovechó y también se puso a mirar lo que había pasado. Las dos quedaron con la boca abierta y luego miraron a Goku, que estaba discutiendo con un mesero, el cual no le quería cobrar la cena, ya que gracias a él estaban salvados y era lo menos que podían hacer. Pero Goku seguía de necio que quería pagar, no se sentía bien con eso. Momentos después, Goku, Kara y Alex se encontraban caminando por toda la plaza. No sabía que mi cuñado sabía defenderse tan bien, dijo Alex. Ella y Kara quedaron sorprendidas por la velocidad en la que actuó Goku para neutralizar a 2 sujetos. Jeje, no fue nada en serio, dijo Goku apenado.
Kara, que caminaba a un costado de Goku, tomó su mano y le sonrió. Fue muy lindo de tu parte hacer esa acción, Goku, pero no te vuelvas a poner en peligro, si tan solo te hubiesen disparado, dijo Kara, preocupada de pensar eso. Kara, estoy bien, dijo Goku sonriéndole para tranquilizarla. Por cierto, Goku, escuché que eres dueño de una empresa, ¿me equivoco?, dijo Alex curiosa. Sí, aunque no soy el único dueño, Bárbara, que es mi amiga, la cual me ayudó a levantar todo eso, dijo Goku, dado que todo era verdad, sin Bárbara estas cosas no estarían pasando. Kara esta vez no se puso celosa, Bárbara ya la había aclarado que Goku era solamente su amigo. Ya veo, dijo Alex. Hey, miren, dijo Kara viendo un puesto con arte callejera. Es hermoso ese, dijo Kara señalando un cuadro con un dibujo de un dragón verde enredado a una rama. Sí, es muy bueno, dijo Alex. Ella mientras hablaban vieron cómo alguien agarraba el cuadro que habían visto, hasta que vieron quién lo hizo. Toma, ¿era este?, dijo Goku volviendo a mirar el cuadro como niño, para saber si no se equivocó. Goku, no tenías por qué, dijo Kara agarrando el cuadro. ¿Este no te gustaba? Yo no soy muy bueno dibujando para hacerte uno, dijo Goku inocentemente. Alex rió, tenía que admitirlo, Goku era persona llena de sorpresas. Kara sonrió, era lindo ver que le prestaba atención. Ella se puso en puntitas de pie y le dio un beso en las mejillas. Gracias, dijo Kara. Goku se sonrojó, algo dentro de él le gustaban esas muestras de cariño. Luego de eso Alex se despidió de los dos tortolos y fue directo a su apartamento. Con Kara y Goku. Estos había vuelto a la moto de Goku, de ahí volvieron a su apartamento. De ahí caminaron juntos, Kara abrazada al torso de Goku, hasta que llegaron a la puerta de su apartamento. Me la pasé genial, Goku, dijo Kara mirándolo. Yo también, y lo siento por el alboroto en aquel restaurante, dijo Goku rascándose la cabeza, él pensó que Kara ya lo había descubierto. Goku iba a decir algo más, hasta que vio como Kara ponía sus manos en sus mejillas, se colocó de puntillas y le plantó un beso en los labios, sorprendiendo a Goku. Este reaccionó y colocó sus manos en la cintura de Kara, haciendo que ésta sonría al ser correspondida. Ese beso era necesario y al mismo electrizante, ambos desconectaron del mundo en esos segundos, hasta que se separaron por falta de aire. Kara se separó lentamente, luego vio a Goku que estaba algo rojo. Ella sonrió, era lindo ver eso. Wow, fue lo único que dijo Goku. Sí, wow, dijo Kara sonriendo. Ambos quedaron en un silencio cómodo, ya con las miradas se decían todo. Nos vemos mañana, Kara, dijo Goku con una sonrisa. A fin de capítulo. Bueno gente, hasta aquí otro capítulo, espero que les guste.